La historia de los océanos es, en realidad, la historia de la vida misma. Sin mares, la Tierra jamás habría podido transformarse en el planeta azul que conocemos hoy. Todo comenzó hace más de 4.500 millones de años, cuando nuestro mundo apenas estaba naciendo. En ese tiempo, la superficie terrestre era un auténtico infierno. Volcanes activos cubrían la joven Tierra, ríos de lava recorrían los continentes en formación, y la atmósfera estaba cargada de dióxido de carbono, metano y vapor de agua. No existía oxígeno libre. No había mares, solo un paisaje árido, ardiente y hostil. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, el calor del planeta empezó a disminuir poco a poco. El vapor de agua acumulado en la atmósfera se condensó y comenzaron lluvias torrenciales que duraron millones de años. Las gotas de agua se acumularon en las depresiones de la corteza terrestre, y así nacieron los primeros mares y océanos. El planeta pasó de ser una esfera de fuego a convertirse en un mundo azul. Estos primeros océanos eran muy distintos a los actuales. Eran aguas densas, calientes, cargadas de minerales, sales y compuestos químicos. Ese ambiente único es conocido como el caldo primordial, un escenario ideal para que apareciera algo extraordinario. La vida. Los científicos aún debaten cómo ocurrió exactamente ese primer paso. Algunos creen que moléculas simples, como aminoácidos, se formaron en charcas poco profundas, gracias a descargas eléctricas y a la energía del sol. Otros piensan que las fuentes hidrotermales en el fondo marino, ricas en minerales y energía, fueron el lugar donde surgieron las primeras células. Y hay teorías que sugieren que los ingredientes de la vida llegaron desde el espacio, transportados por meteoritos. Sea como fuere, hace unos 3.800 millones de años aparecieron las primeras formas de vida, organismos microscópicos, simples pero revolucionarios. Eran células diminutas, capaces de alimentarse de compuestos químicos que abundaban en los océanos. El mar se convirtió en su hogar, en su refugio y en su campo de evolución. Durante millones de años, la vida permaneció en estado microscópico. Pequeños organismos unicelulares flotaban en los mares, reproduciéndose lentamente y adaptándose al entorno. Entre ellos, uno de los grupos más importantes fueron las cianobacterias. Aunque invisibles a simple vista, tuvieron un papel crucial en la historia del planeta. Las cianobacterias aprendieron a realizar fotosíntesis. Tomaban la luz del sol y el dióxido de carbono del agua para generar energía. El resultado de este proceso fue algo que cambiaría para siempre la Tierra. Liberaban oxígeno como desecho. Al principio, ese oxígeno reaccionaba con los minerales del mar, oxidando hierro y otros elementos. Con el paso de millones de años, el oxígeno comenzó a acumularse en los océanos y en la atmósfera. Este fenómeno se conoce como la gran oxidación y ocurrió hace unos 2.400 millones de años. Fue una auténtica revolución química que transformó el planeta. El oxígeno permitió que surgieran nuevas formas de vida más complejas. Muchos de los organismos que no podían soportarlo desaparecieron, pero otros aprendieron a usarlo para obtener energía de manera más eficiente. Gracias a ello, la evolución dio un salto gigantesco. Durante mucho tiempo, los océanos siguieron siendo el hogar exclusivo de la vida. En ellos se desarrollaron los primeros organismos pluricelulares, criaturas compuestas por varias células que cooperaban entre sí. Aparecieron las primeras algas, que llenaron los mares de color y de alimento para otras especies. Hace unos 600 millones de años, en el periodo conocido como el Ediacárico, los océanos comenzaron a llenarse de formas de vida extrañas y fascinantes. Cuerpos blandos, planos, algunos con forma de discos o plumas. Eran los primeros intentos de la naturaleza por crear organismos más grandes y variados. Aunque la mayoría de ellos no sobrevivió, marcaron el inicio de la diversidad biológica en los mares. Luego vino la llamada explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años. En un periodo relativamente corto, los océanos se llenaron de vida compleja. Aparecieron animales con conchas, esqueletos externos, pinzas y mandíbulas. Era la primera vez que surgían depredadores y presas, y con ellos comenzó la carrera evolutiva de defensa y ataque. Los mares del Cámbrico estaban habitados por trilobites,
criaturas con exoesqueleto que se arrastraban por el fondo marino. También aparecieron los anomalocáridos, depredadores con mandíbulas circulares y aletas que los convertían en cazadores veloces. Los océanos, que durante miles de millones de años habían sido hogar de organismos simples, se transformaron en auténticos ecosistemas llenos de competencia y diversidad. Durante el Ordovícico, hace unos 480 millones de años, la vida marina siguió diversificándose. Aparecieron los primeros corales, que comenzaron a formar arrecifes. Los mares se llenaron de moluscos, braquiópodos y nautiloides gigantes, parientes lejanos de los calamares y pulpos actuales. Estos animales podían alcanzar varios metros de longitud y eran los depredadores dominantes de los océanos. En el Silúrico y el Devónico, la vida marina alcanzó nuevos niveles de complejidad. Aparecieron los primeros peces con mandíbulas, que pronto se convirtieron en depredadores eficientes. Algunos peces desarrollaron esqueletos óseos, mientras que otros tenían cuerpos blindados, como los placodermos. Fue en esta época cuando los primeros animales comenzaron a aventurarse fuera del agua, dando los primeros pasos hacia la colonización de la tierra firme. Los océanos, sin embargo, siguieron siendo el refugio de la mayor parte de la vida. Gigantescos tiburones primitivos, arrecifes de coral, cardúmenes de peces y moluscos con caparazones duros poblaban los mares. Cada era geológica trajo consigo nuevas formas de vida y extinciones masivas que cambiaron la historia evolutiva. Durante el Carbonífero y el Pérmico, la diversidad marina siguió creciendo. Pero al final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, ocurrió la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra. Se estima que más del 90% de las especies marinas desaparecieron. Los océanos quedaron casi vacíos, pero con el tiempo, la vida encontró el modo de resurgir. Tras aquella catástrofe, los mares se llenaron nuevamente de criaturas fascinantes. Durante la era de los dinosaurios, mientras los gigantes dominaban la Tierra, los océanos eran el hogar de reptiles marinos como los plesiosaurios e ictiosaurios. Al mismo tiempo, peces, moluscos y corales continuaban evolucionando, adaptándose a cada cambio en el planeta. Los mares también fueron testigos de la desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años, cuando el impacto del asteroide alteró los ecosistemas de todo el mundo. Aunque muchas especies marinas también desaparecieron, otras sobrevivieron y dieron origen a nuevas formas de vida. Hoy, miles de millones de años después, los océanos siguen siendo el corazón del planeta. Cubren más del 70% de la superficie terrestre, regulan el clima, producen oxígeno y son el hogar de una asombrosa biodiversidad. Ballenas, tiburones, peces, moluscos, corales y microorganismos forman parte de una cadena de vida que comenzó en aquel caldo primordial hace casi 4.000 millones de años. Los océanos no son solo masas de agua, son la cuna de la vida. Recordarnos su origen nos hace comprender la importancia de protegerlos. Cada ola, cada arrecife y cada criatura marina son herederos de una historia milenaria que empezó en un mundo sin mares y que hoy continúa en este planeta azul que llamamos hogar.